Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, les decía, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 27 y vimos los primeros 11 versículos. Estos 11 versículos nos hablan de las hijas de Zelofejad: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas 5 mujeres que, de acuerdo a la ley judía, no podrían tener una heredad. ¿Por qué? Porque su padre había muerto y no había un varón en la familia que pudiera recibir esta herencia. Pero había otra limitante que vimos la semana pasada, y es que en realidad el pueblo de Israel todavía sigue fuera de la tierra prometida. Entonces, estas mujeres escucharon que Dios había dicho que les iba a dar la heredad al pueblo de Israel y creyeron en la palabra de Dios. Y entonces estas 5 mujeres se presentan delante de Moisés y delante del sumo sacerdote Eleazar, y lo que hacen es ir y abogar y dicen: nuestro padre murió en el desierto, pero él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra el Señor en la rebelión de Coré. Él murió por su propio pecado, y le piden a Moisés: danos heredad. Moisés lo que hace es consultar a Dios. Le plantea: mira, estas 5 mujeres están pidiendo la herencia, eh, y Dios responde. Y a mí me encanta cómo responde Dios, porque en el versículo 7 leemos que Dios le habla a Moisés y le dice: bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y entonces vemos que Dios recompensa la fe que estas mujeres tienen y la petición que en cierta forma era justa, ¿no? Y la semana pasada recordábamos lo que dice la carta a los Gálatas, que en Cristo nosotros hemos recibido ya herencia, esta herencia de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estas mujeres estaban en la fe recibiendo una herencia que todavía no poseían porque todavía no entraban a la tierra prometida. Y hablamos de que nosotros en fe hemos recibido la herencia de ser hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, dice que también somos sus herederos a través de Cristo. Entonces, estas mujeres reciben esta herencia por fe, y es algo bien importante para lo que vamos a ver el día de hoy. Después de ello, nosotros vamos al versículo 12 de este capítulo 27 del libro de Números, y leemos que comienza de la siguiente forma: el Señor le dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón, pues fueron rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Y vamos a detenernos en estos primeros versículos y encontramos entonces lo que Dios le dice a Moisés después de la resolución con las hijas de Zelofejad. Dios le dice a Moisés: sube al monte Abarim. ¿Y para qué le dice que suba? Bueno, para ver la tierra que Dios le ha dado a los hijos de Israel. Entonces, nuevamente vemos la esperanza, pero ahora vemos lo que Dios le está diciendo a Moisés es: sube y ve lo que yo les voy a dar en herencia, ve la tierra prometida, ve por lo que tú has guiado al pueblo de Israel. Pero después de verlo, debes de saber que tú serás reunido a tu pueblo, ¿no? Tú vas a morir como tu hermano Aarón, como tu hermana María, como el resto de la generación. ¿Y por qué? Bueno, Dios da la justificación que nosotros vimos en el capítulo 20, porque ellos fueron rebeldes al mandato de Dios en el desierto de Sin. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice que le hable a la roca, pero lo que él hace es golpear la roca? Entonces, Moisés va a ir
y va a ver la tierra prometida. Y quiero que se imaginen eso, cómo sería, ¿no? Dios te llama y te hace subir a ver el lugar que Él ha prometido. Dios te deja ver lo que Él ha prometido a tu vida. Y probablemente en este tiempo pueda haber cosas que a nosotros se nos hace imposibles de cumplirse en nuestras vidas, de lo que Dios ha dicho sobre nosotros, ¿no? Que seamos libres de pecado, que seamos libres de vicios, que seamos libres de maldad, pero la realidad es que Dios puede hacerlo y por muy lejano que se vea, Moisés tardó 40 años en ver la tierra prometida, pero la está viendo. Y ahora probablemente alguno de nosotros pueda decir, sí, pero no entró. Pero si tú y yo recordamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en el tiempo de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesús se transfigura en el monte, aparecen con él Elías y Moisés. Y entonces los pies de Moisés que no tocaron en el tiempo del libro de Números, la tierra prometida, lo tocaron. Tocaron la tierra prometida y Moisés entró a la tierra prometida de una mejor manera de lo que nosotros pudiéramos pensar, porque no entró su cuerpo, pero entró completamente él y está esperando la redención para que sea transformado y pueda convivir en la tierra prometida con nosotros. Entonces, eh, Dios le dice que se va a reunir con sus padres y vamos a ver cuál es la respuesta de Moisés. Versículo 15. Entonces respondió Moisés al Señor diciendo, ponga el Señor, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación del Señor no sea como ovejas sin pastor. Me encanta el corazón de Moisés, porque Moisés bien pudo haber estado pensando en sí mismo, voy a morir este día, voy a morir, no, Dios, pero no se vale, yo estuve todo este tiempo sirviéndote, yo estuve todo este tiempo haciendo las cosas para agradarte y me equivoqué y por esa equivocación tú me estás diciendo que voy a morir sin entrar a la tierra prometida, pero no, Moisés no está haciendo eso. Y eso nos habla del corazón de un hombre que está confiando en Dios, porque Moisés no está con su mirada en las cosas momentáneas. Moisés no está poniendo sus ojos en lo que hoy está pasando, en su realidad. Y eso es algo importante para nuestras vidas. Debemos recordar que cuando nosotros decidimos servirle a Dios, no siempre las cosas van a salir bien, no siempre van a salir a nuestro favor. Imagínate, si Moisés está pensando, bueno, entonces Dios me va a llevar a la tierra prometida a pesar de que yo he hecho mal. Entonces Moisés estaría pensando mal. Y lo que ahora está pasando por la mente de Moisés es, Dios, tú sabes lo que haces, tú tienes control y yo confío en ti. Y ese nivel de confianza en Dios, en su obra, es lo que nosotros debemos de tener. Porque Dios nos ha llamado a caminar en el desierto y ha estado con nosotros en el desierto. Acuérdense, Moisés tiene la particularidad que ningún otro hombre ha tenido, ver rostro a rostro. Dice que hablaba cara a cara con Dios, ¿no? Entonces, Moisés ha tenido cercanía con Dios, con el Padre. Pero ahora nosotros tenemos la misma cercanía que Moisés tenía con el Padre a través de Jesucristo. Porque la Biblia dice que no hay un mediador entre Dios y los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo. Entonces, ahora a través de Cristo es como nosotros tenemos entrada al Padre. Y por eso es que tú y yo ahora podemos tener esa cercanía y hemos sido llamados a servirle en medio del desierto, a servirle en medio del desierto. ¿Se acuerdan cómo se llama en hebreo el libro de Números? En el desierto, ¿no? Y Dios está con nosotros, como se llama la serie del libro de Números que hemos tenido todos los jueves en estos meses.
Dios está conmigo en el desierto. Dios está con nosotros en medio de los tiempos difíciles, en los tiempos áridos, en los tiempos donde nosotros estamos caminando, buscando obedecer a Dios y las cosas se ponen difíciles. Y muchas veces hemos renegado, muchas veces hemos hecho las cosas mal, pero Dios sigue caminando con nosotros y sigue teniendo cuidado de nosotros. Y eso nos debe de llevar a pasar lo que Moisés está pasando, decir, sea cumplida la voluntad de Dios. Y entonces él no ve por sí mismo, porque él sabe que el que está viendo por él es Dios. Y Moisés entonces ve por los que van a quedar, ve por otros, ve por el pueblo, ve por las personas y hace dos cosas que son básicas en la vida de todo creyente. Lo primero, dice que Moisés respondió al Señor: ponga Dios, el Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. O sea que Moisés está orando y está orando por otros. Y esta parte es bien importante. Tú y yo necesitamos orar en medio de toda situación y no llenarnos de nosotros mismos. Su oración no es: el Señor ponga paz en mi corazón y entonces el Señor me libre de morir en este tiempo. No, el creyente no está pidiendo solamente por sí mismo, sino el creyente debe de pedir por otros. Esto no implica que tú no vas a ir y entregarle tus cargas. De hecho, la palabra nos dice que por nada estemos afanosos, sino que le presentemos a Él con ruegos, súplicas y acciones de gracias, todas las cosas. Y esa parte es bien importante. Tú preséntale al Señor, pero también no te ensimismes. No pienses que todo se trata de ti. No podemos hacer eso. Debemos de orar por otros. En este caso, Moisés está poniendo a los que estaban debajo de él, a la congregación. Y por eso él pide un líder para la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los introduzca para que no se queden como ovejas sin pastor. Entonces, lo que Moisés está pidiendo, y esta segunda parte es bien importante también, es un pastor para el pueblo de Israel. Cuando tú y yo recordamos lo que Jesús habla al pueblo de Israel cuando él está en la tierra, en el Evangelio de Juan, que por cierto hemos estado viendo los domingos, en el capítulo 10, Jesús se presenta a ellos y dice: yo soy el buen pastor. La respuesta de Dios a Moisés se va a dar en el libro de Números y en el Deuteronomio, y nosotros lo sabemos. Hay un libro con el nombre del pastor que va a dar Dios al pueblo de Israel, que es Josué, pero Josué es una figura del verdadero pastor que habría de venir. Y debemos recordar, Josué significa Dios salva, que es una aliteración del nombre de Jesús. Entonces, podemos ver que es un tipo de Cristo, la figura de Moisés, pero con sus diferencias. Entonces, Moisés pide esto y en el versículo 18 leemos que el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante del Señor. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como el Señor le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como el Señor había mandado por mano de Moisés. Esta parte es bastante interesante porque lo que nosotros ahora vamos a ver es que Dios le dice: toma a Josué
y pondrás tu mano sobre él. Y de aquí sale esta situación que de repente nosotros podemos llegar a ver en algunos lugares de la imposición de manos. La imposición de manos no está diciendo que está dándole algo que tiene, sino que lo que nosotros vemos en el versículo 20 es que dice que pondrá de su dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y es que la imposición de manos era pasar, por así decirlo, la estafeta. Estaba diciendo, de la misma forma en que yo soy digno delante de Dios, de la misma forma en que yo me comporto delante del pueblo, tú te vas a comportar y estás recibiendo el cargo de guiar al pueblo de Israel. Entonces, la palabra que se está utilizando aquí para dignidad en el hebreo también es bastante interesante, porque la palabra significa brillo. Entonces, Dios le dice, tú vas a ponerle manos y vas a poner de tu brillo sobre él. Ahora, ¿quién es Josué, hijo de Nun? Josué es un joven que ha caminado con Moisés gran parte de su vida, que le ha servido y que ha participado en el cuidado del pueblo. Es uno de los 2 espías que han sido enviados y de los únicos 2 que regresaron y dijeron, haremos lo que Dios ha mandado. Pero todo el tiempo que ha pasado Josué con Moisés, ha visto a Moisés subir al monte. De hecho, ha subido con Moisés al monte. Cuando en el libro de Éxodo nosotros recordamos que Moisés sube a hablar con Dios y regresa con las 2 tablas de la ley, con los 10 mandamientos, el que había ido con él y lo había esperado era Josué, hijo de Nun. Entonces, Josué había conocido la vida de oración de Moisés, había conocido la esperanza de Moisés, había conocido también los problemas que Moisés había tenido al seguir a la voluntad de Dios. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Porque entonces Josué sabía muy bien lo que provoca tener una relación con Dios. Y ese brillo o esa dignidad de la cual Dios está hablando que pondría Moisés sobre Josué es una relación. Y le está diciendo, enséñale o díctale que tenga una relación conmigo. Cuando en el Éxodo, en el capítulo 34, Moisés baja del monte con los 10 mandamientos, con estas 2 tablas de la ley, su rostro resplandecía. Él no se había dado cuenta, pero al estar en la presencia de Dios, su rostro había resplandecido, había agarrado brillo por la santidad de Dios. Y entonces él se tiene que cubrir el rostro de las personas. Ese mismo brillo, esa misma obediencia y ese mismo resplandor es el que va a delegarle, por así decir, a Josué, hijo de Nun. Y entonces, esta parte es importante para nosotros porque nosotros, si hemos decidido seguir a Dios y obedecer a Dios, debemos de guiar a otros a que tengan una relación con el Señor, a que puedan tener un encuentro vivo con Dios y que sus rostros sean dignos, que sus rostros brillen delante de otros por la cercanía que tienen a Dios. Acuérdense, el rostro de Moisés no brilla por lo bueno que es Moisés, brilla porque Dios ha estado en relación con él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Quieres tener dignidad delante de Dios y delante de otros? Entonces, toma una relación con Dios. Y aún en nuestros peores momentos, esa relación va a brillar en nuestras vidas. Las personas lo van a ver. Entonces, nosotros vemos cómo es que Moisés pone manos sobre Josué y lo presenta delante del sacerdote Eleazar. Y aquí la diferencia entre Moisés y Josué.
Moisés habla rostro descubierto, cara a cara con Dios. Y Moisés y Josué lo que va a hacer es ir con el sacerdote Eleazar y va a consultar por el Urim y Tumim delante de Dios, ¿no? ¿Cómo es el Urim y Tumim? Bueno, pues debemos recordar que son estas piedras que se cree que eran dos piedras que se lanzaban y conforme caían se tomaba una decisión. Ahora, tú y yo debemos de buscar usar Urim y Tumim. La respuesta es no, porque nosotros ahora dice la palabra que ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, cuando tú buscas dirección de parte de Dios para guiar tu vida, y fíjate en esto, ¿no? Necesitas aprender que no puedes solo. No se trata de cualquier decisión yo puedo tomarla solo. El pueblo de Israel parece ser que lo ha aprendido, pero el primero que aprendió eso y que está orando a Dios y le está diciendo, Señor, pon un pastor en medio de ellos para que los guíe, porque no van a poder solos, es Moisés. Y entonces, si Dios te ha dado una responsabilidad en tu casa, en tu familia, no solamente te la ha dado con tu vida, sino te la ha dado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Tú debes de pedir a Dios, Señor, dales un pastor. Y en este caso ya no es un pastor humano. O sea, no se trata de, Señor, dales un pastor y mira, se apareció el pastor de tal iglesia. No, se trata de, Señor, sé tú su pastor. Porque ahora ya tenemos, como yo les decía hace rato en el Evangelio de Juan, a Jesús presentándose y diciendo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y entonces tú y yo hoy tenemos que estar pidiendo a Dios, Señor, dales de ti, que ellos te conozcan como un pastor, que mis hijos te conozcan como un pastor, que mis hermanos te conozcan como un pastor, que mi esposa, que mi esposo, que aquellos que están a mi alrededor te conozcan como un pastor, pero que yo también pueda guiarles al buen pastor. Porque muchas veces la gente está esperando un líder, un pastor, alguien que los guíe y están siguiendo a pastores. Jesús, de hecho, en el Evangelio de Juan capítulo 10 dice, todos los que llegaron antes de mí son saqueadores y ladrones. Entonces, tú y yo necesitamos guiar a las personas que están a nuestro alrededor y que son parte de nuestra familia y de nuestra responsabilidad a que conozcan al buen pastor. Moisés lo hizo con Josué. Josué sabe cómo acercarse a Dios. Josué ha visto a Moisés acercarse a Dios. Y entonces Moisés pone manos, Moisés ora por él, lo pone delante del sacerdote y ahora Josué va a consultar a través del sumo sacerdote. ¿Y sabes por qué tú y yo no necesitamos a alguien que nos hable de parte de Dios o a alguien a quien llegar y decirle, oye, necesito dirección de Dios, ¿puedes orar por mí o puedes darme esa sabiduría? Bien simple, porque ya tenemos un sumo sacerdote. Ya no se trata de un hombre solamente, se trata del Dios hombre que está en nuestras vidas. Y entonces tú ya puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos. Es a través de Cristo y solo a través de Cristo. No hay otra forma en cómo nosotros podamos acercarnos. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Entonces ya no necesitamos un sacerdote terrenal, ya tenemos a un sumo sacerdote que está en los cielos, que es Cristo. Ya no necesitamos las suertes, ya no necesitamos rituales, ya no necesitamos sacrificios. Lo que ahora tenemos es a Cristo en nuestras vidas. Y ya tenemos la palabra y podemos acercarnos a Él y Él va a guiar nuestras vidas.
para que nosotros podamos acercarnos a Él, hacer las cosas de la manera correcta. De hecho, te decía yo hace rato, tenemos todo un libro que ya estudiamos nosotros, el libro de Josué, y podemos recordar cómo es que Dios le dice que sea valiente. No significa que te mando que te esfuerces y seas valiente para guardar y hacer todas las cosas que yo te mando. Entonces vemos la relación de Dios con Josué. Dios le manda a ser esforzado y valiente. Y esta parte es bien importante porque nos habla a nosotros también. Caminar para conquistar, para recibir lo que Dios nos ha dado, no es sencillo. No creas que porque Dios ya hizo, porque Cristo ya pagó, va a ser sencillo caminar en las promesas. Va a costarnos trabajo, vamos a ser tentados, va a haber dificultades, pero tú y yo debemos de esforzarnos y ser muy valientes para obedecer la voz de Dios. Y esto es lo que entonces vemos en el capítulo 27 de Números en la segunda parte. Dios permite a Moisés ver la tierra prometida. Y aunque Moisés en ese momento no va a entrar, confía en Dios y obedece lo que Dios no solamente le obedece, sino que le pide. Y me encanta cuando le pide, porque él dice, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne. Moisés está entendiendo, no se trata solamente del Dios de este momento, no se trata de lo que hoy estoy viendo, se trata del Dios eterno, del Dios vivo todo el tiempo, del Dios de los espíritus de toda carne. No hay nada que se escape de él. Y de ahí, entonces, Moisés continúa. El libro de Números no nos habla de la muerte de Moisés, solamente nos va a hablar de esto, pero nosotros podemos ir al libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 34, es el siguiente libro después del libro de Números y es el último capítulo de este libro. Entonces, Deuteronomio 34 nos habla de la muerte de Moisés y dice en el versículo 1 que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró el Señor toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo el Señor, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Esta parte me encanta. Tal vez ustedes han visto un comercial en la tele que ya tiene mucho tiempo, en donde un hombre lleva a su hijo a la cima de un monte y le dice, ¿ves todo eso? Y es tu herencia, ¿no? Y esta parte es bien importante porque lo que Dios está haciendo con Moisés entonces es llevarlo a ver que lo que Dios dice, Dios lo cumple. No importa lo difícil que se vea, no importa lo lejos que se vea, Dios cumple. Y hasta le va diciendo, mira, esta tierra es de Neftalí, esta tierra va a ser de Efraín, de Manasés. El pueblo de Israel todavía ni siquiera lo conquistaba, pero Dios ya le está diciendo, ellos van a tomar estas partes y así se va a dividir la tierra, así va a estar todo. Y esto, ¿te acuerdas? Se lo juré, no te lo juré a ti, Moisés, se lo juré a Abraham, mucho antes de ti, mucho antes de Egipto. Yo ya había hablado y yo ya lo había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ahora te he permitido verlo. Y esta parte es hermosa porque entonces entendemos por qué Moisés está no pensando en sí mismo, porque él sabe, Dios va a hacer lo que él quiera y va a hacer lo mejor. Y entonces pide por el pueblo. Y verso 5 dice que murió ahí Moisés. Y fíjate cómo lo describe, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor,
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esta parte es increíble porque dice que muere Moisés, pero el epitafio de Moisés, ¿sí leíste cuál es? Siervo del Señor. Murió Moisés, siervo del Señor. Si el día de hoy tú y yo muriéramos, ¿cuál sería nuestro epitafio? ¿Qué diría? Aquí murió Alfonso, el que servía a Dios, el que sirvió a Dios o el que se sirvió a sí mismo. Y esta parte es bien importante a nuestras vidas, porque el servir a Dios nos lleva a saber que cuando le servimos durante nuestras vidas, cuando le obedecemos, puede que caigamos, pero también tenemos esperanza de vida eterna. Moisés está en la presencia del Señor. ¿Dónde queremos estar? Y después de eso vemos que lo enterró en el valle. Quien lo enterró fue el mismo Señor. Dios fue el que lo enterró. Y dice que hasta el día de hoy no se conoce el lugar de su sepultura. ¿Por qué? Porque somos tan dados a ser ídolos y el Señor lo sabe, que seguramente si alguien supiera el lugar de la sepultura de Moisés, tendríamos un lugar de idolatría, de pensar es un hombre santo que caminó con Dios. Y Dios evita eso. Verso 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron vigor. Me encanta eso. 120 años cuando él muere, pero él sigue teniendo vigor, él sigue viendo bien. Y no solamente está hablando de sus ojos físicos y de su fuerza física, está hablando de que Dios siempre le permitió ver las cosas a su manera. Él no desvió su mirada de la forma en cómo veía a Dios. Verso 8. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido el Señor cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el grande poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El verso 9 nos dice que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Y esta parte es hermosa, porque entonces tú y yo, cuando somos llamados por Dios a servirle, Dios también nos llena de su espíritu de sabiduría para poder dirigir a su pueblo. Tal vez tú estás pensando, yo quiero servirle a Dios y quiero guiar a mi familia a que conozca a Dios, pero no sé cómo. No tengo los métodos, no tengo las fuerzas, no sé. Y Dios te dice, haz lo que hizo Moisés. Acércate a mí y sé tú escuchando mi voz. Sé tú siguiendo los pasos de Moisés, o en este caso, sé tú siguiendo mi voz. Sé tú escuchándome, sé tú buscándome. Y yo te daré la forma, yo te daré el método para que otros puedan conocerme. Te daré sabiduría. Y eso es lo que vemos en Deuteronomio 34 para, para Josué. Entonces, regresamos a Números 27 y después de que Moisés pone las manos sobre él, sobre Josué, dice que en el verso 23 le dio el cargo como el Señor había mandado por mano de Moisés. Y ahora vamos al capítulo 28, porque del capítulo 28 al capítulo 30 nosotros vamos a encontrar una reafirmación de lo que Dios había mandado por boca de Moisés
a el pueblo de Israel en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Entonces, es un recordatorio para el pueblo de Israel cuando ingrese a la tierra prometida. Y tú y yo ya hemos caminado en Éxodo, ya hemos caminado en Levítico y hemos visto los sacrificios, las ordenanzas que Dios daba al pueblo de Israel para cuando entraran. Y ahora se los va a recordar. Entonces, vemos capítulo 28, verso 1 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, es olor grato a mí, los guardarán ofreciéndomelo a su tiempo. Y les va a hablar entonces de las ofrendas y de los sacrificios que él ha puesto para cuando ellos entren a la tierra prometida. ¿Cuáles son esos sacrificios? Los sacrificios diarios, los sacrificios semanales, los sacrificios mensuales, las fiestas anuales, las fiestas solemnes. Entonces, verso 3 dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán al Señor, 2 corderos sin tacha de 1 año cada día, será el holocausto continuo. El pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida tenía que ofrecer todos los días 2 sacrificios, uno por la mañana y otro por la tarde. Y eran los sacrificios diarios. Y va a dar las instrucciones de cómo eran. Tú lo puedes leer en tu casa, pero lo que nosotros vemos aquí es que estaba el Señor recordándoles que todo el tiempo el creyente, el pueblo de Israel, debía de estar consciente y era una responsabilidad no solo del sacerdocio, sino de todo el pueblo, el proveer los animales para el holocausto. Y esta parte es bien importante, porque estas ofrendas, estos sacrificios, también son figuras para nosotros como creyentes. Tú y yo necesitamos ofrecer nuestras vidas de manera continua al Señor, ¿no? Y necesitamos cuidar de que estemos ofreciendo consciente y constantemente nuestras vidas. El pueblo de Israel podía voltear hacia donde estaba el tabernáculo, hacia donde estaba el templo, y tenía que ver el humo salir en la mañana y el humo en la noche de los sacrificios constantes. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice, les ruego, hermanos, pues, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, en olor fragante al Señor. Entonces, tú y yo necesitamos presentar nuestras vidas. Ya no estamos presentando ahora sacrificios constantes de animales, pero nuestras vidas son esos sacrificios, esos holocaustos continuos. Y tú y yo ya analizamos los holocaustos. Es algo que se quema completamente para el Señor. Es algo que busca consumirse para Dios. Nuestras vidas deben de buscar servir a Dios constantemente para olor grato, como dice el verso 6. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida al Señor. Tú y yo necesitamos ofrecer nuestras vidas en olor grato. Y eso significa que sea lo que sea que tú y yo estamos haciendo, debe de buscar que le agrademos al Señor. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, dice que pues adoraré con mi espíritu, pero también lo haré con mi entendimiento. Y esta parte es bien importante. Adora al Señor, sí, con tus emociones. Se vale sentir, pero también es necesario hacerlo con el entendimiento. Esto quiere decir que cuando yo escucho la palabra, cuando yo me reúno en la iglesia, cuando yo estoy en mi casa, puedo estar adorando a Dios, puedo estar cantando. Es más, una predicación me puede conmover y puedo estar llorando y diciendo, Señor, sí, voy a cambiar. Y sí, eso es mi espíritu, pero ahora mi entendimiento es, lo voy a cumplir, voy a seguirlo.
Siguiente ofrenda son las ofrendas mensuales y las semanales, ¿no? Las ofrendas semanales son del día de reposo. Y en el día de reposo debemos recordar que nadie podía hacer nada. Ahora, ¿quién es nuestro día de reposo? Jesús es nuestro descanso, es nuestro día de reposo. La carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 12, dice que Jesús ya hizo el sacrificio perfecto por nosotros. Y si vemos el versículo 14, también dice que por Él, por este sacrificio que Él hizo, es que nosotros ahora ya somos perfeccionados. Entonces, cuando tú y yo nos acordamos del día de reposo y el domingo lo celebramos, estamos declarando que descansamos en Él, que descansamos en su voluntad y que no podemos solos, que no se trata de mis fuerzas, no se trata de lo que yo pueda dar solamente, es de lo que Él ya hizo. Después de eso, habla de las fiestas solemnes, de la Pascua, de los panes hacimos, de la fiesta de las semanas, de la fiesta de la expiación, de los tabernáculos. Y podríamos hablar muchísimo de esto, pero todo apunta a la figura de Cristo, porque ya hay un pago que nos libra. Eso es la Pascua. El cordero que quita el pecado, que libera, el cordero que debe de ser comido y de lo cual ya hemos hablado. Y es Jesús. Todo apunta hacia Jesús. La fiesta de las semanas era un recordatorio para el pueblo de Israel, también llamado fiesta de las cosechas, un recordatorio de que el pueblo tiene todo lo que tiene en la tierra prometida que Dios les había dado porque Él es bueno. Y entonces era un tiempo para agradecer. Nuestra vida debe de ser una fiesta de recordatorios. Todo viene por Él. Yo dependo de Él. Y entonces en esta fiesta de las semanas ofrecían holocaustos, más holocaustos, ofrecían de las primicias, ofrecían viandas, ofrecían al Señor todo, acordándose, todo lo que tengo es de Dios. No les dolía. Y esta parte es bien importante. ¿Cuánto te duele ofrecerle a Dios tu vida, tu tiempo, tus fuerzas, lo primero que tienes? Y nosotros debemos de despojarnos y entregarle al Señor para que el Señor reciba nuestras vidas, sabiendo que de Él dependemos. No va a haber algo que sea en nuestra contra. Y en el capítulo 29 vemos la fiesta de las trompetas. En la fiesta de las trompetas, nosotros podemos recordar que el pueblo de Israel celebraba la redención, pero también recordaba que Dios, a través del sonido de la trompeta en el desierto, los reunía para cuidar o para oír su voz, para que estuvieran atentos al ataque de los enemigos. Tú y yo necesitamos recordar, Dios nos reúne, Dios nos llama a estar reunidos. En el versículo 7 del capítulo 29 nos habla de una de las festividades más importantes para el pueblo de Israel, del Yom Kippur, de la fiesta de la expiación. Entonces dice, en el 10 de este mes tendrán santa convocación y afligirán sus almas, ninguna obra harán, y ofrecerán en holocausto al Señor, en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defectos. Y esta fiesta de Yom Kippur, el sacerdote tenía que ofrecer, se hacía anualmente y tenía que ofrecer por el pecado del pueblo, que nos recuerda que Jesús se ofreció en pago por nosotros, que Él ya ha pagado. Acuérdate, expiación, pago, que Él ya ha pagado por nosotros. Él ya entonces nos ha librado del precio por el pecado. Tú y yo hacemos bien en acercarnos a Él. Después, en el versículo 12, se habla de la fiesta de los tabernáculos
Y del versículo 12 en adelante se habla de la semana de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta que el pueblo de Israel salía y hacía sus tiendas y recordaba cuando habitó en el desierto y cómo Dios los había liberado de Egipto, cómo Dios los había sustentado en el desierto, cómo Dios había obrado en su beneficio. ¿Y qué creen? Que tú y yo podemos recordarlo, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y tabernaculizó, puso su tienda, vivió con nosotros. Entonces, todas estas festividades que Dios había mandado al pueblo de Israel y que ahora les está recordando, al estar a punto de entrar a la tierra prometida, son cosas que Dios nos recuerda. Dios nos pide que vivamos con gozo. Eran fiestas, era alegría de saber que Dios estaba con ellos. Ahora debemos de vivir día con día. De la fiesta de los tabernáculos era una semana. Y tú y yo debemos de vivir todas nuestras semanas, cada uno de nuestros días, de estos 7 días de la semana, debemos de vivir celebrando una vida que le glorifique, ofreciendo sacrificios continuos que le sean agradables. Verso 39 del capítulo 29. Estas cosas ofrecerán al Señor en sus fiestas solemnes, además de sus votos y de sus ofrendas voluntarias, para sus holocaustos y para sus ofrendas y para sus libaciones y para sus ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había mandado. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Vivimos ofreciéndole al Señor? ¿Vivimos buscando agradarle al Señor? Porque tú y yo ya vivimos en las promesas de Dios. Tú y yo ya estamos viviendo en la tierra prometida por el pago de Cristo, porque Cristo es el que nos ha guiado a obtener esa tierra. Él es el que nos la ha dado, porque en Él tenemos grandísimas y excelentísimas promesas. En el capítulo 30 nos habla sobre los votos, sobre las promesas a Dios. Y entonces comienza diciendo que Moisés le habló a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno hiciera una promesa, un voto al Señor, o hiciera juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y esa parte es bien importante. Si tú le has dicho a Dios, Señor, yo te voy a seguir. Señor, yo confío en ti y aquí voy a estar y te voy a seguir y no te voy a dejar, Señor, y quiero caminar contigo. Debemos de hacerlo conforme a lo que salió de nuestras bocas. Debemos recordar lo que nuestro Señor Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. No juren ni por las aves del cielo, ni por los peces del mar. Es más, no juren ni siquiera por uno de sus cabellos. Que su sí sea sí y que su no sea no. Y lo mismo nos va a decir su hermano Santiago en el capítulo 5 de su carta. Entonces, ¿por qué se nos recuerda esto tanto? Porque somos muy dados a hablar a la ligera, pero una promesa delante de Dios, de obediencia, de seguimiento, la tenemos que cumplir para que no se tome a mal. Y es bien interesante que en esta parte de las promesas, si tú lees en el versículo 3, en adelante se va a hablar de las promesas de las mujeres. Y va a decir, mas la mujer cuando hiciera voto al Señor y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda la obligación con que callare a ello, y toda la obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma,
no serán firmes y el Señor la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Y habla de las esposas, después va a hablar de las viudas, va a hablar de las repudiadas. Y esta parte es bien importante porque lo que Dios busca a través de esta advertencia es que nuestras emociones no nos dominen, no nos rebasen. Dios no quiere palabras bonitas, Dios quiere que lo hagamos. Y cuando habla de las mujeres, por ejemplo, de la mujer soltera en casa de su padre, es porque el que iba también a comprometerse a cumplir ese voto con ella era su padre, era la cabeza de familia. Y nos llama a estar atentos a nuestras familias, a los que están a nuestro alrededor. Nos llama a estar atentos y tener cuidado de los nuestros. Nos llama a buscar ayudarles. Si hizo una promesa, un voto de acercarse a Dios, ayúdale a acercarse a Dios. Guíalo a acercarse a Dios, como Moisés lo hizo con Josué, a manera de que ellos puedan cumplirlo, porque si no, también se nos va a demandar ese voto. Entonces, ya avanzamos el día de hoy, desde el capítulo 27 hasta el capítulo 30, y lo que estamos viendo es Dios hablando al pueblo de Israel y diciéndoles, recuerden lo que han prometido, recuerden lo que les he pedido y recuerden que soy yo el que les está entregando todo esto. Y no solamente eso, sino que ahora vemos un nuevo líder para el pueblo de Israel, un líder que va a caminar guiando como un pastor a las ovejas. Todo esto es un tipo de lo que Dios habría de hacer con nosotros en Cristo. Él es el que ahora nos guía. Él es el que ya ha dejado un camino marcado. Él es en el que hoy tú y yo tenemos paz para con Dios, en el que tenemos esperanza, en el que tenemos gozo y debemos de vivir gozándonos como de fiesta todos los días buscando agradar al Señor. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.